Vamos a seguir con Hebreos 8, porque todo esto es acerca de Jesucristo, ¿ok? Seguimos. El Hebreo 8 dice, versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Todo lo que leímos allí en Hebreos 7, en cuanto a Jesucristo como sumo sacerdote, como el único sumo sacerdote, aquí sigue confirmando el escritor de Hebreos que este sumo sacerdote, Jesucristo, se está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, si fuera de esos, si los sacerdotes romanos fueran ellos, el de que está hablando ahí, Hebreos, entonces, ¿están ellos en el cielo los sacerdotes romanos, que ni siquiera levíticos son? No. Está hablando exclusivamente del Señor Jesucristo, el que ahora intercede por nosotros, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el tabernáculo no en la tierra, sino allá en el cielo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, o sea, terrenalmente. Así que, eso sí es un sacerdote levítico, está poniendo la comparación. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, según la ley se ofrecían aquí en la tierra. Pero ahora tenemos a Jesucristo, quien nos ofrece ahora su sacrificio allá arriba en los cielos, en las alturas, en el tabernáculo, allá en los altos, intercediendo por nosotros. El 5, por lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, cuando el Señor le mandó acerca del tabernáculo donde se iban a hacer los sacrificios, el modelo que le dio el Dios Todopoderoso a Moisés fue el modelo del cielo. O sea, que allá arriba hay un tabernáculo en el cielo, y mientras aquí los levitas presentaban el sacrificio. Pero al ya eliminarse ese tabernáculo, el sacerdocio físico levítico, ahora es Jesucristo quien nos hace el sacrificio allá arriba espiritualmente en el templo en los cielos. El 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el del ministerio de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Jesucristo es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Está hablando que el pacto de la ley fue abolido, que ahora tenemos el nuevo pacto de la fe en Jesucristo. Entonces, el 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, que está hablando que el segundo pacto ahora es a través de la sangre de Cristo. Y el otro pacto era el pacto de la ley, del antiguo pacto, los levitas y todas esas cosas, que había que matar a los becerros por el perdón de nuestro pecado, pero al venir Jesucristo ya eso está abolido. Entonces, porque reprendiéndolos dice, el 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso lo profetizó el Señor, no recuerdo, por allá en Isaías, me parece. Entonces, pero aparece el autor de Hebreo, lo cita aquí. Dice, donde el Señor mismo dice, yo mismo estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, o sea, con los levitas, que esos se convirtieron en fariseos, invalidaron la ley que Dios dio. Entonces, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice el Señor, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, por Israel desentenderse del pacto, no obedecer el pacto, el Señor lo soltó a todo ello. Porque hubo 430 años que Dios no hablaba a través de profetas antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya el judío no obedecía. Había abandonado el pacto y ya el Señor lo que hizo fue esperar al mandado Mesías y traer el nuevo pacto. El 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré, dice Dios aquí. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí viene que el Señor, cuando nos perdona a través de la sangre de Cristo, somos perdonados totalmente, y si perseveramos seremos salvos, ciertamente. Entonces aquí también nos dice que el Señor eliminó el pacto y que ahora el nuevo pacto a través de Jesucristo, Él lo escribirá en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Cómo hace eso el Señor? A través del Espíritu Santo. En Juan 14 dice, yo me voy, Jesucristo le dice, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo le enviaré al Consolador, el cual les guiará a toda verdad y justicia. El Consolador, dice también Jesucristo, les recordará todas las cosas que yo he dicho. O sea que ahora tenemos al Espíritu Santo. El nuevo pacto es donde el nuevo pacto es el pacto del Espíritu o de la fe en Jesucristo. Primero, el pacto es la fe de Jesucristo y vivimos ahora bajo la ley del Espíritu, que luego iremos a Romanos 8 para corroborar eso, que vivimos bajo la ley del Espíritu ahora. Seguimos el 13, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que ya se fue a pique, porque verás, ya hace 2000 años que escribieron ese libro de Hebreo. Y estamos viviendo ahora bajo la fe en Jesucristo, no bajo la ley de los judíos. Entonces, si tú estás siguiendo el sacerdocio romano católico, tú estás en error. Porque primeramente los sacerdotes vuelvo y reitero, los sacerdotes eran levíticos, eran de la tribu de Leví. Entonces, Roma eran gentiles, judíos. Explícame, ¿qué es eso? ¿Qué mezcla es esa? ¿Qué tipo de sacerdotes son esos? No tiene que ver nada con la ley. Ese sacerdocio no tiene que ver nada con la ley. Es un sacerdocio babilónico, que luego vamos a ver las raíces del sacerdocio romano, que es un sacerdocio babilónico. No es ni siquiera de la ley. Vamos a seguir con el capítulo 9, porque todo esto sigue, Hebreos sigue su curso y es hablando del nuevo pacto, de Jesucristo como el sumo sacerdote. Veamos el Hebreos 9, versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, todo esto representaba el pacto de la ley. Por ese el pacto, el arca de la alianza tenía los querubines, tenía también la tabla de la ley, todo eso, y el maná como testimonio, ¿verdad?, de que Dios caminó con este pueblo. Y la propiciación se hacía generalmente, se rociaba la sangre en el propiciatorio de los becerros, ahí en el propiciatorio, debajo de los dos querubines, como una premonición, como una vista futura del sacrificio final que vendría a ser el Hijo de Dios, el Mesías, a morir por nosotros y a perdonarnos, redimirnos de nuestro pecado. Entonces, sigue el autor de Hebreo hablando de cómo era este tabernáculo y cómo se hacía ese sacrificio literal, vamos a ver, y luego cómo fue eliminado. El cual tenía, el 5, y sobre ella los dos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar de ellos, porque de verdad es demasiado en detalle. Pero si tú quieres detalle, también tienes que ir a Éxodo, por allá, 26 o 24 me parece, que ahí está el detalle, lo que pasó con la arca de la alianza, cómo el Señor mandó a hacerla y qué era que había que hacer. Entonces, y así, dispuestas estas cosas, dice el 6, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Eso está hablando antes de la ley, antes de Jesucristo, ¿verdad? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año era que este sumo sacerdote humano, ¿verdad?, cuando estábamos en el antiguo pacto, no sin sangre, la cual
ofrece por sí mismo, o sea, por su pecado y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, ya el camino al lugar santísimo es cuando Jesucristo muere, resucita y lleva al cielo. Cuando Jesucristo murió, resucitó, que se le apareció a Marta, a María y a las 3 mujeres, ¿verdad? Le dijo, no, Marta, no me toque, porque tengo primero que irme a presentarme allá, Padre, al tabernáculo, allá, al tabernáculo en los cielos. Entre tanto, dice que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea que Jesucristo, mientras tanto, dando a entender, ok, voy a leer de nuevo, el 8, dando a entender al Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea que mientras se estuvieran haciendo los sacrificios aquí en la tierra, no se podía ir al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había muerto por nosotros. Mientras Jesucristo no estuviera aquí, tenían que seguirse haciendo los sacrificios, literalmente matando becerros por nuestro pecado, para olvidar los pecados de aquel tiempo, ¿verdad? En el antiguo pacto. El 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, aquel tiempo ese culto no era ni siquiera suficiente. Dios lo hacía, cubría, era para alivianar la ira de Dios, y de esa manera era que Dios lo salvaba. Ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, hasta el tiempo de que Jesucristo viniera y reformara toda esa cosa, muriera por nosotros y resucitara. El 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, no, ya no el físico, eso se fue a pique, ya no existe el sacerdocio físico, ya no existe, porque Jesucristo murió, resucitó, está allá arriba en los cielos ahora ministrando en el lugar santísimo. Y el santísimo no es el solcito ese que andan con ellos a rato, no, suéltame eso, por favor. Él estaba hablando del tabernáculo allá en los cielos, es decir, no de esta creación. Entonces, el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, porque anda con ese santísimo, supuestamente santísimo, la cosita, el artefacto ese de sol, que con forma de sol, que es literalmente, entonces eso es totalmente, no es bíblico, por favor, eso es un engaño. Aquí el mismo autor de Hebreo nos dice que es el mismo Espíritu Santo que está hablando aquí a través de Pablo. Dice que, voy a leer de nuevo, pero estando ya presente Jesucristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. O sea, que es un tabernáculo allá en los cielos. Tú no puedes andar con el supuesto santísimo que no es ni siquiera santífico, porque es adoración al sol. Seguimos, el 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez al lugar santísimo para obtener eterna redención. Sigue el autor de Hebreos, sigue el Espíritu Santo, diciéndonos que Jesucristo es el sumo sacerdote y el único. Porque, 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea, Jesucristo murió una vez para siempre, ahora su sangre nos limpia de todo pecado, nuestras mentes, nos va limpiando, regenerando. El 15, así que por eso es mediador, no es María la mediadora. Jesucristo es mediador, dice el 15. Así que Jesucristo es por eso mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, ya no estamos en el viejo pacto diciendo que ahora a través de Cristo es que llegamos a la herencia de vida eterna. Eliminado sacerdocio, levítico, mucho menos romano. Eso todavía es mucho más mentiroso. Obviamente. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, aún el primer pacto se hacía con sangre de becerro. Ahora este también fue hecho con sangre, pero sangre preciosa de un cordero inmolado del Hijo de Dios. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, si el sacerdote romano está diciendo que ellos perdonan pecado, ellos tienen que cortarse cada vez que, ¿verdad? Y morirse ellos mismos. Porque estamos hablando que el que testador tiene que morir, tiene que él mismo presentarse a sí mismo para poder perdonar los pecados. Entonces, vemos que es una blasfemia el sacerdocio romano. Blasfemia total por todo ángulo. Seguimos aquí entonces. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, como en el antiguo pacto, mientras tanto. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vuelvo y repito el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el físico, aquí físico, sino que el cual era figura del verdadero, sino que entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Jesucristo es quien intercede por nosotros ante el Padre. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, o sea, ni siquiera de la sangre del becerro. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea que dice allá en el 25 que los que ofrecían sacrificio, ellos tendrían que hacer sacrificio cada vez anual. Voy a leer el 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra en el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea que Jesucristo no tuvo que morir a cada rato, como antes, que había que matar al becerro a cada rato, y ¿verdad? No, Jesucristo lo hizo una vez para siempre, dice el 26. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre, quiere decir una vez y ya no más. El 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea que una vez que usted muere, usted lleva un juicio. Usted no tiene que pasar por un purgatorio, no es un invento, no. Usted muere, usted va a un juicio, se va para el cielo o se va para el infierno, como el Señor mismo Jesucristo nos presenta en el caso de Lázaro y el rico, que nos lo pone de ejemplo para que veamos qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, si usted muere en pecado, usted va al infierno. Si usted muere salvo, si usted se arrepiente, usted irá al cielo. Entonces, así también, el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo le espero.
y seré salvo. Entonces aquí vuelve y reitera el mismo Espíritu Santo. Y también Cristo fue ofrecido una sola vez para ellos. O sea, que fue ofrecido una sola vez. Que no más, ya no más. Por favor, no me siga supuestamente comiendo. No, porque no es Jesucristo que te está comiendo allí en la comunión aquella del pancito redondo con debajo del sol. No, nada de eso. Eso tú te estás comiendo otra cosa, pero no es Jesucristo. Porque aquí Hebreo habla que Jesucristo murió una sola vez y que no va a hacer más sacrificio. Ya lo hizo. Dice que no va a padecer más. Porque ya hizo el sacrificio una vez para siempre. ¿Ok? Dios le bendiga. Vamos a seguir adelante.